Los saludo, les damos la bienvenida, los saluda Ada, los saluda el pastor Enzo. Hola a todos, muy buenos días, un placer, un privilegio poder estar nuevamente para abrir la palabra, meditar en ella, sacar tantas enseñanzas que cada porción semanal tiene para nuestras vidas. Así que bueno, aquí calentando motores, listos para compartir con cada uno de ustedes. Buenos días a todos, es una nueva bendición estar en un Shabbat con todos ustedes, compartiendo, agradecido a esta oportunidad. Y bueno, como siempre, les invito a prepararse. Hoy vamos a ver una serie de pasajes muy lindos, muy importantes, unos pasajes donde nos ilustran una verdad que venimos compartiendo hace tiempo, que es el versículo de Juan 5:39, donde nos enseñan que todas las escrituras hablan de Jesús. Por lo tanto, esté atento, tomen su lápiz, lapicera, papel, Biblia, anote, porque hay mucho para aprender en esta mañana. Muy bien, ya hecha el saludo introductorio, vamos a empezar con todo con este estudio, porque cada semana se nos quedan unos cuantos temas en el tintero. Así que para completar los temas vamos a tener que hacer el ciclo por lo menos 10 veces. 10 años, dentro de 10 años por ahí vamos a completar por lo menos lo que Ada ha anotado en sus apuntes. Nuevamente vamos a dejar que Ada nos dé la referencia, los temas. Bien, la porción de esta semana es la número 41, lleva por nombre Pinhas, aunque ese nombre en nuestras Biblias, nuestra querida Reina Valera, figura como Finés. El nombre en hebreo es Pinhas y abarca la porción de Números, capítulo 25, versículo 10 al 29:40, Primera de Reyes 18:46 al 19:21 y Apocalipsis 19 del 11 al 21. Los temas que abarca esta porción es el pacto que Dios hace con Pinhas o Finés, el censo del pueblo en Moab, va a ser el segundo censo de este libro, del libro de Números, la división de la tierra prometida, las hijas de Zelofehad, Josué, que es ungido como sucesor de Moisés, leyes de las ofrendas, la ofrenda del séptimo mes. Con respecto a la Haftará, vamos a estar viendo al profeta Elías como figura también de Finés, de una persona que tuvo celo por la causa de Dios. Y el Nuevo Testamento, esta porción que vamos a ver del libro de Apocalipsis, tal y como lo decía el pastor Enzo, vemos claramente el regreso de Yahshua, allí en su caballo blanco, con una espada en su mano, espada similar a la que Pinhas o Finés usó. Así que bueno, comenzamos con Números 25, versículo 10 al 13, dice: Entonces habló Jehová a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y sabemos que todas nuestras actitudes siempre en nuestra vida tienen consecuencias. Y acá vemos claramente qué actitud, mejor dicho, consecuencia tuvo la actitud de Pinhas para él y toda su descendencia por el celo que él sintió por Dios y sus mandamientos. La verdad es que Pinhas, con su accionar, salvó a la nación de una calamidad dada por Dios. Esta actitud de él puso fin a una plaga que había matado 24.000 personas como consecuencia de haber caído en los abismos de la inmoralidad con mujeres moabitas y madianitas.
Por lo tanto, Dios reconoce a Pinhás algo así como un héroe, cuya acción salvó muchas vidas. Si él no hubiera actuado, la plaga hubiera seguido expandiéndose. Pinhás fue celoso por el honor de Dios, y esto es también interesante porque él actuó por amor a Dios y no por enojo u odio, es decir, que él actuó teniendo la motivación correcta, ¿no? ¿Cuántas enseñanzas podemos sacar de él? Dios lo nombra como descendiente de Aarón, específicamente Dios lo nombra como descendiente de Aarón, y justamente Aarón se caracterizaba por el amor al pueblo de Dios y su incesante búsqueda de paz. Por lo tanto, Yahweh Dios lo recompensó designándolo como sacerdote o confirmando este sacerdocio. Y hay otra palabrita interesante ahí que es celo. Dice que Dios en su celo no los consumió. Y la verdad es que Dios cela a su pueblo cada vez que su pueblo adora ídolos, cometiendo adulterio espiritual, y esto provoca que se encienda el ardor de Dios. El celo de Finés tiene una gran relación con el temor de Dios que lleva a las obediencias a sus instrucciones. Y como referencia a esto tomamos el pasaje de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1 en adelante, que dice: Oye Israel, oye los estatutos y decretos que yo les enseño para que los ejecutan y vivan. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, que yo les ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Yahweh con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Yahweh tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Yahweh vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Yahweh mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entráis para tomar en posesión de ella. Guardadlo pues y ponedlos por obras, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Qué bueno, qué buena introducción. Ya estamos de lleno viendo a este gran hombre, nieto de Aarón. Nieto de Aarón, hijo de Eleazar, que es una figura de Jesucristo, es una figura de Jesucristo. Así que lo vamos a dejar entrar en calor al pastor Enzo. Bueno, decíamos un versículo que nunca debemos olvidar, inclusive tener en nuestra memoria cada vez que estamos estudiando, que yo reincido mucho en ese versículo, porque insisto mucho, porque es la búsqueda cada vez que estudiamos la Torah en las porciones semanales, ¿no? Lo dije al principio, y lo voy a leer porque cuando lo dije lo quise leer y justo se me traspasó la hoja, pero es un versículo que lo sabemos de memoria, pero bueno también leerlo de cada tanto. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras. Justamente lo que estamos haciendo ahora, las escrituras. En este versículo se está refiriendo justamente a estos libros que estamos leyendo nosotros. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, acá Jesús le está hablando a los fariseos, le está diciendo: escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Pues nosotros ahora estamos viendo a Pinhás, que es una sombra profética de lo que Jesús también hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos cuando dice en el 11,
Finés, que es Pinjas, ¿no? Hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Y en el próximo versículo agrega, dice, por tanto diles, he aquí, yo establezco mi pacto con él, y tendrá él y su descendencia después de él, o sea, ahora miremos sobre esto sobre Jesús, ¿no? En él el pacto y en su descendencia, nosotros y obviamente todos los anteriores, dice el pacto del sacerdocio perpetuo por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Esta actitud de Pinjas se repite en otros hombres también. Es una actitud que Dios nos pide, el jugarnos en celo. Y jugarnos en celo es permitir que Dios actúe en nosotros. Estamos hablando del celo de Dios que está en nosotros. Entonces, muchas veces nosotros, cuando nos enfrentamos al pecado, a veces lo hacemos con mucha liviandad, a veces por no querer ofender, por no querer hacer demás, pero cuando uno permite que Dios actúe en nosotros, esa aparente violencia que se ve acá, que no es una violencia hacia el pecado, no hacia las personas, esa violencia hacia el pecado demuestra que es la actitud de Dios en nosotros que quiere no solamente ayudar a esas personas que están en ese problema, sino al pueblo de Dios, porque está quitando del pueblo de Dios aquello que está mal. Cada vez que trabajamos en el pecado, o sea, trabajamos en el pecado, me refiero, tratando el pecado en las personas, no solamente estamos ayudando a la persona en el conflicto, sino al pueblo de Dios, que lo libramos de una actitud que siempre comparamos al pecado como una sala que está llena de humo, no vamos a decir cigarrillo para que se entienda, humo que puede ser una salamandra pinchada, ¿no? Una salamandra que tiene huecos y sale el humo por todos lados. Cualquier persona que entra ahí adentro, por más que venga perfumado, va a salir con el olor a las brasas de ese lugar. El pecado actúa así en la casa del Señor, o sea, en el cuerpo. O sea, si un hermano lo permite, nos llena y nos intoxica a todos en nuestra ropa al menos. Entonces es una actitud a tener en cuenta, una actitud que representa a Jesús primeramente, pero también una actitud que nos invita a nosotros participar de frente y dejando que el celo de Dios, que es el que habita en nosotros, actúe para que el pecado libere a su pueblo. Este tema, Pastor Enzo, ha sido muy controversial entre los siervos de Dios, fundamentalmente, porque ¿qué hacer cuando aparece pecado en la iglesia? Fundamentalmente, tal vez algún pecado de fornicación, adulterio, que son los más habituales, No digo los más comunes, porque no hay ningún pecado que sea común. El pecado siempre es excepcional, porque Dios no hizo al ser humano para que peque. Lo normal sería que no peque, y la excepción es que peque. Solamente que el ser humano tiende por su propia carne a la excepción. Entonces muchas veces, ¿qué hacemos con el pecado dentro de la congregación de Dios? Es un planteamiento que lo he recibido muchas veces, inclusive últimamente también, porque se está generalizando la aparición del pecado dentro de las congregaciones. Y realmente debemos entender en la Torá que el pecado de un miembro de la congregación contamina a toda la congregación. Pero peor todavía, si miramos en Levítico 23 la fiesta el día de expiación, ya que el pastor Enzo mencionó que ahí hay un versículo donde dice que Finés hizo expiación por los hijos de Israel, el día de expiación se salpica la sangre sobre el santuario porque el pecado del pueblo contamina el santuario.
no solamente contamina a la gente, a las personas, a la congregación, sino que el pecado se confiesa en el día de expiación, el día llamado en hebreo de Yom Kippur, se confiesa el pecado de toda la congregación y después se expía por la congregación. Acuérdense entonces que Pesaj o Pascua es el cordero sacrificado por la familia, por los individuos, por la gente, por la familia, pero Yom Kippur, el día de expiación, es el sacrificio por la congregación, porque el pecado de las personas dentro de la congregación contaminan la congregación y contaminan el santuario, contaminan el tabernáculo. Entonces, eso es lo que había sucedido en ese momento. En ese momento el pecado de este hombre, que ahora va a decir el nombre, y quién era, porque era muy representativo y tiene mucha relación con lo que viene después en el censo, porque la tribu de Simeón había decrecido o no había crecido como las demás. Entonces, el pecado de este hombre con una moabita, ¿no? Una madianita, que también vamos a ver quién era la madianita, contaminó toda la congregación, de modo tal que habían muerto como 24.000 personas del pueblo de Dios. Contamina la congregación, entendamos esto. Entonces, dicen, ¿qué tenemos que hacer? ¿Echarlo de la congregación? ¿Qué tenemos que hacer? Hacer lo que hizo Finehés, matarlos espiritualmente. No se trata de matar espiritualmente, se trata de purificar, de santificar, de no permitir que el santuario se contamine, que se contamine la congregación, porque trae mucha mortandad cuando dejamos entrar el pecado dentro de la congregación. Muchas veces dicen, no, pero si lo saco de la congregación se muere espiritualmente, y si lo dejas adentro, ¿a cuánto mató el pecado de Zimri? ¿A cuántos mató? ¿24.000? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Y no pensemos que aplicar disciplina bíblica, no bíblica así nomás, sino bíblica que nos mandó nuestro Redentor Jesús, de llamarlo, amonestarlo, después con testigos, después con toda la congregación, después apartarlo de la congregación, no significa que lo estemos matando. Significa que al no tener la cobertura de la congregación, sienta esa falta de cobertura y anhele arrepentirse y volver a entrar. Y como nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, a todo el que se arrepiente y quiera volver, siempre lo vamos a recibir. Siempre Dios tiene misericordia, siempre Dios tiene gracia, Dios tiene perdón, cuando hay una verdadera teshuvá, un verdadero arrepentimiento. Así que esta es una primera lección que estamos sacando. Sí. La primera lección que estamos trayendo acá es, no debemos dejar que la congregación de Dios se contamine con pecado, porque eso trae maldición sobre muchos y trae mortandad sobre muchos. Vemos congregaciones debilitadas, congregaciones donde la presencia de Dios se ha apartado, porque Dios es santo y no habita donde habita el pecado. Así que esto es un tema amplio, Pastor Enzo, para que lo reflexionemos y tal vez en algún momento hagamos algún estudio al respecto, porque es importante entender las enseñanzas de la Torah, porque siempre son para salvación. Y este hombre, Pinhas o Finehés, es un tipo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hizo expiación por los hijos de Israel. Si nosotros leemos el Salmo 106, 28 al 31, lo vamos a ver tan graficado ahí. Dice el Salmo 106 del 28 al 31, se unieron a sí mismos a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. ¿Ven? Es la consecuencia del pecado. Dice el 30. Entonces, ahí voy, leo el 30 y el 31 y le cedo al Pastor Enzo, porque él muchas veces ha hablado sobre esto y tiene palabra de Dios que nos puede ser de mucha utilidad. Dice, provocaron la ira de Dios con sus obras
y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finehés e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. El para siempre, Finehés se murió, ¿vieron? Habrá vivido 100 años, 120, 130 y se murió. El para siempre se refiere a Jesucristo. Comparto plenamente cuando dijiste hay que trabajar con esto, y alguna vez lo mencionaste así, alguna vez podríamos hacer un estudio aparte, una práctica, más que nada sobre este tema, porque está muy mal entendido y la iglesia está sufriendo mucho, y obviamente el diablo está trabajando para que, miren, el diablo poniendo palabra de Dios, para que la gente, más que nada los líderes, no trabajen en el tema. Con estos versículos, algunos dicen, nosotros no estamos para juzgar, el que juzga es Dios, el amor va primero y no importa que el hermano esté mal, el amor, hay que amarlo al hermano. Entonces, de esta manera todo continúa en la iglesia. Esto es una porción que a los líderes, primeramente a los líderes, tiene que llamar mucho la atención. Después los hermanos también, porque la Biblia nos enseña que cuando un hermano está en falta, debemos hablarlo a solas. Y no está diciendo, y el líder debe hablarlo a solas. No, o sea, yo soy un miembro de una iglesia y veo a un hermano de la iglesia que está en una actitud que no corresponde, yo voy y lo hablo a solas. No hace falta que yo sea el pastor. Entonces, en algunos casos dicen, no, solo el pastor puede hablar de esto. No, el hermano. Si el hermano ve que lo habló a solas y no pasa nada, bueno, buscar un líder y le dirá, mira, yo lo hablé a solas, pasa esto con el hermano, y ahí lo van a citar con testigos, ¿cierto? Que será la segunda parte. Pero una iglesia que ya está haciendo esto, está haciendo este trabajo que estamos estudiando hoy. El problema es cuando no se hace, porque se dice, no estamos para juzgar. ¿Cómo que no? ¿Qué hizo Finehés acá? Paró la mortandad del pueblo con una actitud que corresponde. Es eliminar el pecado, cortarlo de cuajo al pecado. Entonces, claro que acá nosotros lo vemos en una situación muy violenta, porque obviamente no estamos acostumbrados a esto. En su tiempo sí, acá no estamos acostumbrados. Y decimos, algunos pueden decir, sí, pero eso era antes. No, eso era antes y es ahora. Solo que nosotros no trabajamos en la violencia de la carne, sino que en la violencia, vamos a decir, en la violencia espiritual, o sea, la violencia espiritual contra el pecado, no contra las personas. Entonces, es un llamado de atención a todos, primero nosotros, los líderes, y también al pueblo, de que no permitamos que esto ocurra. Y el trabajo nuestro, como algunos dicen, no estamos para juzgar. Este caso sí. Estos son los casos que sí tenemos que juzgar. No tenemos que juzgar a una persona que tenga una vida, por ejemplo, se apartó de la iglesia. No lo vamos a juzgar, vamos a orar por él, lo vamos a amar, vamos a hacer todo lo posible para que vuelva. Ahí es donde tenemos que actuar con esas palabras. Pero y el amor hacia aquellos que no están, ¿cierto? Para que vengan. El amor para los que no conocen a Cristo, para que vengan. Pero no en el lugar donde vamos a llamarle el santuario, el lugar de la congregación, permitir ese libertinaje de que haya alguien con una necesidad de eso, y hasta usar versículos bíblicos para decir que, bueno, hay que esperarlo. No hay que esperar nada. O sea, hay que hablarlo a solas, hay que hacer un trabajo. Ese trabajo va a llevar tiempo. En ese tiempo está ahí la situación, pero es el tiempo que se necesita para apartar y limpiar el lugar santo donde nos reunimos siempre. Excelente. Bien, y esta última parte del capítulo 25 nos muestra también las consecuencias que tiene para los madianitas. Del versículo 16 al 18 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baalpeor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baalpeor. Entonces aquí Dios cambia la actitud con respecto a los madianitas. Por un lado, Dios castigó con una plaga a los israelitas por lo que hicieron, por el pecado que cometieron, como un padre que corrige. Pero a su vez, a los madianitas, el perjuicio que hicieron a Israel
incitándolos a la fornicación y a la idolatría, eso Dios no lo podía dejar tampoco pasar por alto, y vemos que Dios hace juicio también, o ejecuta un juicio. Esto trajo consecuencias a los madianitas. El pueblo de Israel fue enviado para atacar a los madianitas, para realizar la venganza de Dios por lo que habían hecho y la plaga que había provocado. Y la verdad es que si vemos un poquito más adelante en la historia del pueblo de Israel, vemos a Dios siempre dispuesto a aceptar a todos aquellos que hagan una verdadera teshuvá, convirtiéndose o volviéndose a Dios. Es lo que hablábamos, ¿no? De siempre Dios da oportunidad. Cuando vemos en la historia más adelante que Dios acepta a Ruth, la moabita, como parte de su pueblo, y haber decidido que fuese un antepasado del rey David. Dios siempre da una nueva oportunidad a aquellos que vienen a Él con un corazón contrito y humillado, dispuestos a obedecerlo a Él y a sus mandamientos. Es impresionante esto que acaba de decir Ada en cuanto a la teshuvá, lo importante que es para Dios. No lo hemos entendido, yo creo, mucho al tema de lo que significa la teshuvá, porque lo vemos en la Biblia, Reina Valera, o en las demás versiones en idioma español, que es traducido como arrepentimiento. Perfecto, está bien, pero está incompleto. Está bien, pero incompleto. ¿Vieron? Entonces está bien, pero incompleto no está del todo bien. Y la palabra en hebreo es teshuvá, que es un verdadero arrepentimiento bíblico con los 6 pasos que nosotros enseñamos cuando hablamos del verdadero arrepentimiento bíblico. Y Dios acepta la teshuvá del pecador. Para eso vino Jesucristo y murió en la cruz de Calvario. Porque Dios acepta la teshuvá, el verdadero arrepentimiento bíblico completo. No solamente el sentimiento para llorar y pasar al frente en las reuniones para que alguien ore por él. No. El verdadero arrepentimiento bíblico, completo. Y eso de que aceptó anular de alguna manera su maldición sobre los moabitas, es muy fuerte. Porque no solamente Ruth, la moabita, fue antepasado del rey David, sino que Ruth, la moabita, es antepasado en la línea genealógica, en el árbol genealógico de Jesús. No solamente el rey David, lo cual hubiera sido muy fuerte, pero mucho más fuerte es que Ruth la moabita está en el árbol genealógico de Jesús. Es un antepasado de Jesús y era moabita. Miren lo que significa un verdadero arrepentimiento bíblico. Dios da siempre una oportunidad, y siempre que Dios da una oportunidad, veamos la bendición que Dios tiene preparada. La bendición que Dios tiene preparado cuando da una nueva oportunidad. No despreciemos las nuevas oportunidades que Dios nos da en nuestra vida, en nuestro camino de fe, en nuestro camino de creyentes. No menospreciemos las oportunidades. Cada vez que Dios te da una nueva oportunidad, Él tiene preparada bendición que ni siquiera te imaginás si realmente aceptás esa oportunidad, si haces una verdadera teshuvá, un verdadero arrepentimiento bíblico y volvés al camino, y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, como dijo Ruth. Y tomás a Dios con toda tu fuerza y toda tu alma, lo amás con toda tu mente, y caminás en el camino del Señor. Y realmente a mí me impresiona mucho ver a Ruth como madre lejana probablemente de nuestro Redentor Jesucristo, por haber tomado al Dios de Israel como su Dios y haber tomado a la iglesia, a la congregación de Dios, como su pueblo, como su propia familia. Por eso es una invitación a todos aquellos que estén enfriados, que estén apartados, que estén, digamos, se sientan rechazados, que se sientan fuera del pueblo, fuera de la iglesia. Vengan. La palabra siempre es vengan. Venid, decía el Señor, venid. Siempre la palabra es vengan con un verdadero arrepentimiento, porque en el pueblo de Dios hay bendición. Y ni te imaginas la bendición que hay, principalmente sobre tus hijos. Ruth no conoció probablemente al rey David, y Ruth la moabita no conoció a Jesús.
Pero miren cuántas generaciones después todavía seguía recibiendo bendición por lo que ella hizo. Entonces probablemente conoces hoy a tus hijos y a lo mejor a tus nietos y por ahí llegas a conocer a algún bisnieto, probablemente, pero no más que hasta ahí. Pero la bendición de Dios se extiende de generación en generación para los que le temen y le aman y guardan sus mandamientos. Sí, realmente yo me quedo en algunos puntos a medida que vamos hablando, porque se abre el tema, se abre lindo, y vemos que tenemos dos, en lo que sería la Haftará, tenemos dos versículos, uno que habla de Elías y otro que habla de Apocalipsis, y cuando nosotros decimos que la palabra no cambia, que Dios es el mismo de ayer, hoy y por siglos, ahí vemos el cumplimiento, porque acá en Fines vemos una actitud física, o sea, hacia el pecado, pero a la vez también física, porque hay muerte. Nosotros estamos viviendo un tiempo donde Dios no nos permite a nosotros tener la actitud física hacia el pecado, sino la actitud espiritual. O sea que Dios a nosotros nos manda como sacerdotes a trabajar en la verdadera muerte, que es la muerte espiritual. Pero al último vemos en Apocalipsis 19, creo que del 11 al 21, si no mal recuerdo, vemos a Jesús, como lo decía Ada, con la espada en la mano. Y la espada representa la palabra, claro que representa la palabra. Pero vemos que cuando Él viene con esa espada y todo un ejército de blanco, Él es el caballo, el jinete en este caballo blanco, no como el falso que vemos en Apocalipsis 6, sino en aquí lo vemos a Jesús con su espada lista y venciendo al enemigo. Y ahí es físico. Ahí no es espiritual, ahí es físico, claro, es físico y es espiritual al mismo tiempo, porque esa muerte que da ahí sobre esos enemigos que están rodeando Jerusalén es físico. Entonces vemos que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, que Él no cambia nunca, siempre la muerte es la relación con el pecado o la división con Dios, solo que a nosotros no nos permite, cuando hablamos de juicio, tomar la actitud que Él tiene, porque la venganza es solo de Él. A nosotros nos manda a trabajar en la parte espiritual, en este sacerdocio, que es lo que decíamos recién, que tenemos que tomar esta palabra con mucha profundidad y saber que tenemos que ayudar. Esto no es perjudicar, sino que es ayudar al hermano en conflicto que está en el pecado y ayudar al pueblo, liberando al pueblo de la consecuencia de ese pecado que es para todos. Brevemente voy a repetir que el libro de Números justamente recibe el nombre de Números por los dos censos que Dios manda al pueblo de Israel a hacer. Un censo se hizo al comienzo del libro, está registrado en el capítulo 1 y capítulo 2, y se había hecho al pie del monte Sinaí, y ese censo fue ordenado por Dios y lo hicieron Moisés y Aarón. Vemos ahora, cerca de terminar el libro, que están contados por segunda vez en la llanura de Moab antes de entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y hay varios motivos por los cuales Dios manda hacer este nuevo censo. Por un lado, Dios quería hacer un recuento de los miembros del pueblo que habían sobrevivido a la plaga. Pero tal vez el motivo más importante es porque Dios quería, o mejor dicho, había llegado el momento en que esa tierra que iban a poseer había que dividirla o repartirla entre las 12 tribus y por lo tanto era necesario saber cuántas personas integraban cada tribu para repartir la tierra de manera proporcional a sus habitantes. Y también se necesitaba tener un registro o determinar el número de hombres que podían salir a la batalla para conquistar la tierra prometida. Por eso este censo de las tribus se hace de todos los hombres de 20 años hacia arriba. El resto del capítulo, decíamos recién, habla de los números de cada tribu. Si bien no nos vamos a detener puntualmente en los números de cada tribu,
podemos destacar algunos aspectos sobresalientes. Uno de los aspectos es que las 3 tribus que acampaban bajo la bandera de Judá, que justamente fue el antepasado de Yahshua, esa tribu había aumentado en número. Por otro lado, ninguna de las tribus había crecido tanto como la de Manasés. En el primer censo, Manasés era una de las menos numerosas, y aquí vemos que había crecido mucho. Otro aspecto que llama la atención es que ninguna de las tribus había disminuido tanto como la de Simeón. De 59.300 en el primer censo habían descendido a 22.000 en este censo. Y hay quienes sugieren que los 24.000 que murieron en la plaga que acabamos de estudiar, esa plaga que fue cortada por la intervención de Finés, los 24.000 que murieron en esa plaga pertenecían a la tribu de Simeón. Por eso, hacia 59.000 le restamos 24.000, nos va a dar los 22.000 que tienen probablemente ahora. Porque Simri era de la tribu de Simeón. Claro. Miren la maldición, cómo se transmite a la familia, ¿no? Uh-huh. Muchas veces no entendemos esto. Dice, no, yo me enfrié. No, vayan ustedes a la congregación, vayan a la reunión, yo me quedo, porque porque estoy enfriado y qué sé yo, y realmente no entender que nosotros somos un reino de sacerdotes y gente santa, y que cada hombre es el sacerdote de su propia familia, de su propio hogar, trae maldición a la familia. No es me quedo a ver el partido, no es me enfrié, no es esta semana estoy enojado porque Dios no me dio lo que yo le había pedido. Ninguna excusa es válida para traer maldición a la familia. Siempre los que más sufren de las consecuencias de nuestras actitudes, de nuestros pecados, son los que más cerca están de nosotros. La gente que más amamos es la primera que va a sufrir y los que más van a sufrir. Y fíjense lo que pasó con la tribu de Simeón. La tribu de Simeón disminuyó en su número, pero muy considerablemente. ¿Por qué? Porque Simri, de la tribu de Simeón, fue el que trajo una madianita y pecó delante del pueblo. Y trajo una plaga de mortandad a su propia familia, a la familia de Simeón. Bien, si avanzamos un poquito más, en el 51 y 52 se menciona el total del censo, y ya dijimos que claramente este censo se hizo en base al número de cada tribu, porque en base a ese número es que se iba a repartir la tierra. Las tribus más numerosas iban a tener mayor proporción en la tierra y las más pequeñas menor proporción. Y la verdad es que al finalizar el capítulo 26 vemos el total, la cifra total del censo, y son casi idénticas a las del censo realizado al principio del libro de Números. Difiere solamente en 1820 personas. Y quienes tenían 20 años de edad en adelante, al momento de este censo, recibieron sus propias parcelas en la tierra prometida. Y dice acá que esto se hizo en suerte, son una especie de lotería, y la verdad que fue hecho con inspiración divina y por resultado de la voluntad de Dios. Si avanzamos un poquito más también en este capítulo 26, siguiendo con el tema del censo, vemos que se va a censar a la tribu de los levitas. A pesar de que la tribu de los levitas no iba a recibir un territorio, ellos no iban a tener un territorio específico como lo tuvieron todas las demás tribus, aquí Dios manda a que también se los cuente. Básicamente porque ellos iban a compartir 48 ciudades que fueron otorgadas a estos levitas, que llevan el nombre de ciudades de refugio, aquellas donde podía huir aquel que había cometido un homicidio de manera involuntaria, y también ellos fueron contados, los levitas,
porque ellos representaban la legión de Dios y por lo tanto era importante contarlos. En este censo a los levitas la orden es censarlos o contarlos desde un mes hacia arriba, no ya como el resto de las tribus que se los contaba de 20 años para arriba para ver quiénes podían salir a guerrear, sino que aquí se los contaba de un mes hacia arriba. Y algo interesante es que en este conteo de los levitas se hace especial mención a los hijos de Coré y Dios muestra claramente que ellos no habían muerto. Aquellos que demostraron ser justos al no querer sumarse a la rebelión de su padre y permanecieron leales a Dios y a Moisés, Dios específicamente se encarga de nombrarlos. ¿Por qué? Porque Dios siempre reconoce a aquellos que llevan a cabo buenas obras. Por lo tanto, en conclusión de este censo, vemos el cumplimiento de la sentencia contra los murmuradores, de que ninguno de los que habían sido contados de 20 años para arriba en el primer censo, excepto Josué y Caleb, pudieron entrar a la tierra prometida. Por lo tanto, vemos a Dios siendo justo y fiel a su palabra. Él cumplió lo que había prometido. Siempre Él cumple, tanto en las promesas como en las amenazas o en las advertencias que Dios nos da, siempre cada decreto que sale de su boca se cumple. Y vemos también al final de este censo la bondad de Dios con su pueblo a pesar de todas las provocaciones que cada porción anterior fuimos estudiando. Murmuraciones, rebeliones, enojos. Sin embargo, vemos que Dios siempre ha sido bueno y misericordioso con su pueblo. Es solamente una frase. Ada habla de que Dios es fiel a su palabra, tanto para las promesas como para las advertencias, es fiel a su palabra. Y esto realmente me está haciendo mucho ruido porque esto echa por tierra la falsa doctrina de la gracia. La falsa doctrina de la gracia que se ha incorporado mucho en la iglesia en los últimos, esperen que haga una cuenta, probablemente 30 años a esta parte, o 40 años casi a esta parte, se ha incorporado esta falsa doctrina de la gracia que dice que si el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Ahora, estamos ignorando todas las advertencias de Dios en relación con su justicia. Estamos anulando un atributo de Dios, que es su justicia, con esta falsa doctrina. No hemos entendido que este versículo, esta palabra de que si el pecado abunda, sobreabunda la gracia, se está refiriendo a las personas antes de ser creyentes, antes de recibir a Jesucristo en su corazón y hacer un pacto con Dios. Porque recibir a Cristo en su corazón implica entrar en el pacto con Dios. Es la sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesucristo. Entonces, esto de que el pecado abunda, sobreabunda la gracia, se refiere a antes de entrar en este pacto a través de la sangre de Jesucristo. Más pecadores éramos, más se agrandaba la gracia de Dios a nuestra disposición, el favor de Dios no merecido para alcanzar salvación. Pero una vez que entramos en el pacto con Dios a través de la sangre de Jesucristo, ese texto ya no tiene aplicación porque era para antes de ser creyente. Entonces, cuando nos hacemos siervos del Señor, nos hacemos esclavos del Señor, nos hacemos miembros de su pueblo, súbditos del rey, los súbditos no están para desobedecer y que la gracia del rey sobreabunde. Los súbditos pierden el libre albedrío. El libre albedrío es para cuando estamos afuera, pero cuando estamos en su reino, el libre albedrío desaparece y empieza a tener vigencia la obediencia. Entonces, realmente la palabra de Dios siempre se cumple en cuanto a las promesas de bendición, pero también la palabra de Dios se cumple en cuanto a las consecuencias de las cosas que Él nos advierte que no debemos hacer. Bueno, qué importante es
esa reflexión, Horacio, porque ilustra lo que venimos diciendo desde un principio. Es orientar a la iglesia a las bases de la palabra, que lamentablemente podemos verlo en tantos lugares donde esto sucede, ¿no? O sea, se justifican muchísimo las malas actitudes. Y esto tenemos que trabajar, porque es justamente decir lo que vos has dicho. Es una actitud de Pinhas, o sea, de Finés, de decir, esto no se hace, esto no está bien. Entonces, orienta a la iglesia. Por eso tenemos que aprender. Yo me gozo y me da mucha alegría. Semana tras semana escucho lo mismo de gente que ve el programa, pero no porque ve el programa, sino porque está estudiando. Eso es, el programa es parte del estudio de las personas de la porción. Hay gente que estudia en la facultad bíblica o en otro lugar y está muy bien y lo tiene que hacer, ¿no? Pero lo que hablo de estos estudios sistemáticos de la Torah, de los 5 libros, que cuando los leemos en la semana, los estudiamos, vemos parte por parte, presenciamos el programa y después tenemos la reunión en donde vamos a compartir con los hermanos, y vemos el crecimiento de la gente, cómo hablan, a mí me lo dicen, me dice, pastor, ahora entiendo esto, ahora entiendo aquello, y ese es el trabajo que lo deberíamos haber hecho antes, en el caso de muchos, hay muchos que sí lo han hecho antes, y otros que lo están haciendo ahora porque están comprendiendo. Es por eso que estos conceptos, como que acabas de decir vos, ilustran muchísimo a la iglesia, nos endereza para no permitir que esto continúe, porque no todo es adulterio, no todo es o sea, de esos pecados de la carne que conocemos, sino que estos son uno de los pecados también que ha herido muchísimo a la iglesia. Por ejemplo, lo que vos dijiste, utilizar mal ese versículo, como lo que dijimos anteriormente, no hay que juzgar, el amor delante de todo, y está todo bien, son versículos bíblicos que son correctos, pero se los utiliza mal para dar lugar al crecimiento del pecado en la iglesia. Así es, gracias, Pastor Enzo. Capítulo 27 de Números, para avanzar con otros temas también importantes. Ahí, bueno, tenemos el caso de unas mujeres, hijas de Zelofehad, nombre algo difícil. Ellas tuvieron el honor de ser quienes propiciaron el establecimiento de un nuevo capítulo en la Torá que se refiere a las leyes de las herencias. Básicamente, ellas vieron que solamente estaban siendo censados los hombres, y ellas se quejaron porque no tenían hermanos varones y por lo tanto su familia se iba a quedar sin ninguna heredad. Estas mujeres, estas hijas, argumentaron que su padre merecía el privilegio de heredar, ya que no se había sumado a ninguna de las rebeliones que cuestionaron a la autoridad de Dios o a la autoridad de Moisés. Y finalmente vamos a ver que Moisés consulta sobre este tema con Dios y termina afirmando este pasaje que su reclamo era válido, que ellas tenían razón y que debían recibir la heredad de su fallecido padre. Y fueron ellas mismas las que presentaron bien valientemente el caso delante de Moisés, y de esta manera también honraron la memoria de su padre. Dios mismo le concedió la petición, y algo interesante, muchas veces es bueno ver a la palabra de Dios también como un libro legal, ¿no? Porque en definitiva es la constitución del pueblo de Israel, de nosotros que somos su pueblo. Y ahí se sentó jurisprudencia para que de ahí en adelante, si había casos similares, se supiera cómo proceder. Entonces, se estableció una ley general de que en caso de que alguien no tuviera hijos varones, la herencia pasara a sus hijas. Ahora, en ese caso no pasaba a la mayor, como en el caso de los primogénitos, sino que todas las hijas mujeres recibían solidariamente la herencia. Era solidaria para todas, era igual para todas,
y se dejó establecido que si alguien no tenía hijos, ni tampoco tenía hijas, entonces la herencia pasaba a su hermano. Si no tenía hermano, a los hermanos del padre, y si tampoco había hermanos del padre, se pasaba la herencia al pariente más próximo. Este fue un decreto de justicia que se estableció de manera perpetua para la nación de Israel, y vemos nuevamente acá, otro gran atributo de Dios, que es el atributo de justicia. Dios fue justo al concederle a estas mujeres herencia. Importante es ver la justicia de Dios, tan desvalorizada, tan poco tenida en cuenta entre los creyentes. La justicia de Dios en el mínimo detalle. Eso te tiene que producir temor de Dios. Siempre. Porque Dios es justo hasta el mínimo detalle, tanto para recompensar como para no recompensar, para usar su vara. Su vara y su callado me infundirán aliento, dice el Salmo 23. Entonces, Dios es justo hasta el mínimo detalle, tanto para recompensar como para usar su vara. Ahí mismo en el capítulo 27 vemos otra parte muy importante de esta porción, y es que del 12 al 14 Dios le muestra la tierra a Moisés. En el 12 dice: Yahweh dijo a Moisés, sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel, y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu pueblo, tu hermano Aarón. Dios le reitera a Moisés que no iba a entrar a la tierra prometida, que estaba próxima a su muerte, pero le da la satisfacción de ver la tierra prometida. Moisés va a morir. Acá algo que Dios dice es que no va a ser cortado del pueblo, sino que Dios lo va a reunir con su pueblo, es decir, lo va a introducir en el reposo que hallaron los patriarcas que murieron antes que él. Y algo lindo, el pastor Enzo hablaba la otra semana de cuál fue la muerte de Aarón, y acá Dios le confirma a Moisés que iba a fallecer con la misma santidad y del mismo modo que lo hizo Aarón. Moisés había visto cuán fácil y gozosamente su hermano Aarón había despojado del sacerdocio y de su cuerpo. Por lo tanto, Moisés, eso le da la tranquilidad de que él no debía temer a la muerte, porque iba a ser agregado a la compañía de los santos. Y ahí vemos algo muy, muy importante en Moisés, otro atributo, podríamos decir, o cualidad de Moisés, y es que como él sabía que iba a morir, entonces le pide a Dios que designara a un futuro líder que lo reemplazaría para completar la obra de introducir al pueblo a la tierra de Israel. Es otra similitud también con la muerte de Aarón, eso. Claro. Porque Aarón se despojó fue desvestido de sus vestiduras de sumo sacerdote y le fue transferida a su hijo Eleazar, y él lo vio. Y él lo vio. Eso fue lo que nos emocionó tanto el sábado pasado, y él lo vio. Y vio a su hijo vestido con sus ropas. Y después falleció. Y Ada decía que la misma bendición la tuvo Moisés. Y es impresionante la escena en que Moisés viste con su dignidad. Acá la ropa es la dignidad. Viste con su dignidad y con su autoridad a su hijo espiritual, Yehoshua o Josué. Vamos a detenernos un poquito ahí. Probablemente Enzo quiera decir algo porque lo voy anotando, pero vamos a detenernos un poquito ahí en cómo cómo él pide a Dios un sucesor, cómo Dios se lo señala, pero cómo le da la instrucción de que le haga semijá, imposición de manos. Anótese esto, imposición de manos, porque tenemos que discernir un poco qué significó eso de la imposición de manos para entender por qué en el Nuevo Testamento se dice
que no imponga las manos ligeramente. Ligeramente. Por el significado tan profundo y trascendente que tiene la imposición de manos en las Sagradas Escrituras, según el valor que Dios le da a este tema de la imposición de manos, y lo vamos a estudiar brevemente. Nos queda una media hora, así que vamos a dedicar un poquito a esto de la imposición de manos. Bien, tengo dos cositas que son cortitas sobre esto que estás hablando. Pero una de estas dos es de lo que estábamos hablando en el versículo 11. Porque ahí estas hermanas, las hijas de Zelofehad, marcaron un precedente, marcaron algo que iba a llegar a nuestros tiempos. Si eso no hubiera sido, porque esto es importante recalcar que todo lo que está escrito en la Biblia, así el censo que está escrito, que yo cuántas veces lo habré leído y decir que me salteaba todo porque digo, no encontraba nada, hasta que empezamos a estudiar de esta manera y empezamos a ver que todo lo que está escrito por algo está escrito. También con estas hermanas pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque si no, en el versículo 11 dice, y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será, y para los hijos de Israel, esto será para estatuto de derecho, como Yahweh mandó a Moisés. Si esto no hubiera quedado ahí escrito, nosotros no seríamos el pariente cercano de Jesús, porque acá Él es quien hace la expiación por nosotros y como pariente cercano nos da la herencia. Entonces, aquí esto se cumple, lo de las hermanas, o estas hermanas, las hijas de Zelofehad, nos deja escrito bien claro que nosotros somos herederos porque un pariente cercano nuestro, que es Jesús, hizo esto por nosotros. Amén. Y volviendo acá, Ada dijo algo recién que a mí no se me había ocurrido, pero de pronto lo dije una vez. Qué lindo que es ver cómo murió Aarón. Y acá vemos la muerte de Moisés, y en el versículo 13 dice, y después que la hayas visto, se refiere a la tierra, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. O sea, lo deja como ejemplo a la muerte de Aarón. Y a mí se me da por pensar esto, ¿no? Que quizás cuando Moisés vio la muerte de su hermano, más allá de los sentimientos y todo lo que pasó por su corazón, esto es un pensamiento mío, ¿no? Habrá dicho, qué lindo sería morir así. Sí. Entonces de pronto ahora Dios lo bendice y le dice, y así como fue reunido tu hermano, también tú lo serás. Entonces de pronto le llega esto a su vida. Pero claro, faltaba algo. En el caso de Aarón, él se desvistió y vistió a su hijo. Entonces acá falta algo en Moisés. Así también serás tú. Entonces él también tenía que entregar esto, y acá ya no está hablando de vestiduras, lógicamente, pero de algo espiritual que, como recalcó Horacio recién, es la imposición de manos. Antes de irse, primero, fue algo que estaba en el corazón de Moisés, porque es Moisés quien le pide a Dios, pero era parte. Solo que quizá en el corazón de Moisés, para mí ya estaba, que era Josué, pero él dice que alguien lo haga, o sea, como diciendo, decidilo vos. O sea, en el caso de Moisés, estoy siempre hablando como Enzo, ¿no? No estoy diciendo lo que la Biblia dice acá, porque es algo que yo intento entender así. Moisés tenía en su corazón seguramente que era Josué, su sucesor, por muchas cosas que él habrá visto, pero dejó esa decisión a Dios y Dios decidió del corazón de él también, ¿cierto? Pero en el caso de Aarón, tenía que ser el hijo porque era la descendencia. Qué importante, y aquí viene lo que seguramente va a acotar más Horacio, que es la imposición de manos, que es algo vital en este caso. Sí, lo que tenemos que notar, bueno, antes de entrar en el tema de la imposición de manos, quiero decir al pastor Enzo que es el sueño de todo padre que se considera un siervo de Dios, es heredar ese manto de siervo de Dios en sus hijos naturales, o sea, en sus hijos de su familia, no de la familia de la fe, sino de su propia familia.
Yo he escrito bastante al respecto, Pastor Enzo, porque es mi sueño. Mira, he escrito infinidad de estudios bíblicos pensando como con una motivación muy fuerte en heredárselo a mis hijos, esos estudios para que ellos los puedan enseñar mañana cuando ellos sean siervos de Dios. Infinidad de estudios. Ayer mismo estaba escribiendo y estaba pensando en eso y cada día me pongo a escribir y pienso, esto ya nosotros, vos sos mucho más joven que yo, pero yo estoy como Moisés, ¿no? Llegando a mirar la tierra. Pero sí me queda una motivación muy fuerte en seguir estudiando y escribiendo, estudiando y escribiendo para dejar, como hizo Aarón a Eleazar o como hizo Moisés a Josué. Por eso dice ahí el versículo 15, y yo quiero que mientras leo, porque voy a invertir un poco de tiempo en esta lectura, para que usted note que el verbo poner, el verbo poner, note esto, el verbo poner, pondrás tu mano sobre él, pondrás de tu dignidad sobre él, y después, y puso sobre él sus manos, para que usted note de qué se trata esto de la imposición de manos, que en hebreo es semijá, mal pronunciado, por supuesto, pronunciado en cordobés, semijá, pues lo estoy pronunciando como se escribe. El versículo 15 dice, entonces respondió Moisés a Yahweh diciendo, ponga Yahweh Dios de los espíritus y de toda carne, de los espíritus de toda carne tenemos para hablar una hora y más o menos, solamente con esto. Ponga Yahweh Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga, y note esto, porque esto es figura de Yahshua, esto es figura del buen pastor, el buen pastor, y note que habla de la palabra pastor, a ver, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Yahweh no sea como ovejas sin pastor. Y Josué fue el pastor de Israel. Y Jesús, que lleva el mismo nombre, es el pastor de Israel. Concretamente es el pastor de la congregación de Dios. Y Yahweh dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y note esto, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, note, delante de quienes, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio del Urim delante de Yahweh, por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Es Jesús, es Jesús. Está hablando proféticamente de Jesús. Y Moisés, los dichos quiere decir por la palabra que enseñaba Jesús, por la Torá que enseñaba Jesús. Saldrán y entrarán. Versículo 22. Y Moisés hizo como Yahweh le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Yahweh había mandado por mano de Moisés. Ahí lee del 15 al 23. Moisés pidió un sucesor. La importancia para nosotros como siervos de Dios, principalmente pastores, y les voy a decir más, peor todavía, principalmente como pastores que han recibido una visión hacia la cual conducir la congregación y un objetivo, un propósito en el reino de Dios, y que han centrado su misión, su visión, su propósito o de la congregación que pastorean en sí mismos, en sí mismos. Y la verdad es que le voy a decir algo que a lo mejor muchos no toman conciencia. Todos nos vamos a morir.
todos. Entonces, centrar la visión de la congregación, tiene 100 personas, 200 personas, 300 personas, 1000 personas, y centrar toda la visión en sí mismos, sin preparar sucesores, sin rogar a Dios que les dé sucesores. Nos vamos a morir, ellos también se van a morir. Y he visto congregaciones desbandadas, divididas, desesperadas, gente yéndose al mundo por no tener un sucesor, no haber pedido a Dios y haber formado un sucesor. Moisés pide un sucesor. Enfocó su preocupación en el futuro de su pueblo, de su amado pueblo, ya que él sabía que no entraría en la tierra prometida, pero no fue egocéntrico, no fue yo-céntrico, sino que fue Dios-céntrico, teocéntrico, fue pueblo-céntrico, fue congregación-céntrico, fue iglesia-céntrico. Pidió un pastor para su pueblo, que salga, que entre. Vean después Ezequiel 34. Ezequiel 34 los va a ilustrar mucho sobre esto, pero no tenemos tiempo de verlo ahora. Entonces, la palabra es semijá, imposición de manos, es transferencia de autoridad, es transferencia de responsabilidad, es transferencia de bendición, es ordenación, es darle el cargo, es transferencia de dignidad. La palabra que usa este pasaje es dignidad. Le transfirió su dignidad. Entonces, frente a toda la congregación. Entonces, el versículo 20 dice, y pondrás de tu dignidad sobre Josué. Evidentemente, Josué reunía los requisitos para cumplir la función que le sería delegada, porque era un hombre de carácter. Dice que había espíritu, había carácter en Josué. Era esforzado, era valiente. Pero lo más importante era que Moisés iba a poner su propia dignidad sobre Josué. Entonces, lo más importante para Josué, estoy seguro, no era ser, su propio llamado. Yo he sido llamado a ser un general de este pueblo, he sido llamado a... No. Lo más importante era el llamado de Moisés. ¿Quién le iba a transferir su dignidad? No era mi dignidad como pastor delegado. Soy un pastor, soy un pastor, pónganme la alfombra roja, obedeced a vuestros pastores, honrenme, qué sé yo. No. Lo más importante de nosotros como pastores no es lo que somos, ni nuestros atributos, ni nuestra idoneidad, ni nuestros dones, sino de quién te hace semijá como pastor. ¿Quién te ha delegado su dignidad, su autoridad? Porque acá lo importante para Josué no era él como pastor, sino quién le estaba imponiendo las manos, quién le estaba delegando esa dignidad y le estaba transfiriendo esa dignidad. Y Jesús es el buen pastor. Y nosotros no somos el buen pastor. Nosotros somos los que dice Jesús, que cuando viene el lobo salimos corriendo. Los que nos cuidamos a nosotros en lugar de cuidar al rebaño. Pero Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. ¿Quién te hizo semijá? ¿Quién te impuso las manos como pastor, como siervo de Dios? Eso es lo importante. Que sea el buen pastor el que te ha hecho semijá. Y si Él fue el que te transfirió su dignidad, te ha transferido también su amor por su congregación, por su pueblo, para que el pueblo de Dios, para que el pueblo de Jesús, para que su rebaño entre en la tierra prometida. Porque tu responsabilidad como pastor es llevarlo a entrar y hacerlo entrar a poseer la tierra que Dios le ha dado a su pueblo. Hay muchas cosas que podemos decir acerca de esta imposición de manos. Pero es importante también saber quién le hizo semijá a Jesús. ¿Quién? ¿Quién fue el que le hizo? Porque un día le preguntaron. Estaban los fariseos, le dicen, ¿quién te hizo semijá a vos? ¿A vos quién te hizo semijá? Porque lo importante como rabino, como pastor, como rabino que era Jesús, que enseñaba la Torá,
es quien le había delegado la autoridad para enseñar la palabra de Dios. Él era la palabra de Dios hecha carne, pero los fariseos querían saber quién le había delegado esa autoridad de enseñar la palabra de Dios. Y Jesús le contestó: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién le hizo semejar a Jesús? Dios mismo, el Padre, le hizo semejar. Entonces, porque la gente lo admiraba. Lo admiraba porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Quién te hizo? ¿Quién te dio esa autoridad? Entonces, vosotros sabéis, dice Hechos, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Quién le hizo semejar a Jesús? Nosotros necesitamos que Dios, a través de su Hijo, mediante el Espíritu Santo, mediante la unción del Espíritu de Dios, nos haga semejar. Y nos dé la plena conciencia de que aún nuestra dignidad como siervos de Dios no es nuestra. Ni siquiera la dignidad es nuestra. Ni siquiera la autoridad, pero la autoridad es fácil de entender. Ni siquiera la dignidad como siervos de Dios es nuestra. Es la dignidad que nos transfirió el buen pastor que dio su vida por las ovejas, a quien había recibido esa dignidad del Padre. Esto para mí es muy, muy importante, Pastor Enzo. Claro que lo es, porque es justamente la que nos ubica en el tiempo en el que hoy estamos viviendo. Cuando uno va comprendiendo esto, yo lo digo, como he dicho muchas cosas hoy desde mi punto de vista, y entendemos que Él es quien, o sea, que es Jesús quien nos dio su autoridad, su poder, nos dio a nosotros para que hagamos es saber que lo que hacemos tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios y no con aquello. En mi vida, por ejemplo, han pasado muchas cosas en muchos años de creyente que tengo, y claro que conocer a Jesús fue lo mejor que me pasó en la vida, pero también fue un proceso, porque cuando yo conocí a Jesús, tuve una enseñanza que me llevó a seguir a Jesús, pero no entender a Jesús de acuerdo a su palabra, sino generalmente entenderlo como lo explicaban, como lo enseñaban, como los grandes maestros que uno ha pasado le iban diciendo, hasta que uno va llegando a la madurez y entender de que su palabra está aquí. Cuando digo aquí porque tengo una Biblia en la mano, ¿no? Y ser fiel a su palabra te trae cambios rotundos en la vida, en algunos casos de pérdidas, pero pérdidas de aquellas cosas que cuando escuchamos a Pablo y vemos a Pablo quién era antes y quién fue después cuando conoció a Jesús, vemos que perdió todo lo que era antes para ser lo que fue al último, pero cuando fue al último termina quedando hasta solo, simplemente porque se abocó a hacer lo que el que le impuso las manos, el que le dio la autoridad, le enseñó que haga, ¿no? Y eso es una experiencia que no es mala, al contrario, es buenísima, porque nos lleva a la madurez. Yo muchos años he trabajado con este concepto y vos lo explicas muy bien, Horacio. A mí me interesa hoy que la gente lo entienda, que la gente pueda apreciar este concepto, que lo vemos ahí en la palabra, porque Aarón lo hizo con su hijo, Moisés lo hizo con Josué, pero acá no estamos ni mirando ni a Aarón ni a Moisés, sino a un Josué que está heredando, que está recibiendo esto, que es lo mismo que cuando hoy nosotros lo tenemos y lo tenemos que expresar. Entonces,
nos lleva a una actitud de Pinhas. Todo da vuelta en lo mismo, Horacio, ¿no? Porque cuando hablábamos de Pinhas, justamente se trata de lo que vos estás enseñando ahora. Una persona que permite que el celo de Dios actúe en su vida, sabiendo que van a cambiar un montón de cosas y posiblemente él lleve hasta una mala interpretación de otros, pero de pronto él hizo lo que tenía que hacer. Y de eso se trata esto. Yo creo que es un tema, claro que ahí tenés conferencias de esto y enseñanzas que son mucho más amplios del tiempo que hemos dado acá, ¿no? Pero que la gente tiene que poner su atención. Tenemos que poner nuestra atención en esto y llegar hasta el final con ese mismo pensamiento. Solamente para dejar a la Hada continuar, le quiero decir a todos los que nos están viendo, que están viendo en vivo o en diferido este video, es ¿qué te transmite aquel que te está imponiendo las manos? ¿Qué te transmite? Porque hay una transferencia espiritual cuando hay hay imposición de manos. Moisés le transmitió su dignidad a Josué. El que te impone las manos, ¿qué te está transmitiendo? Porque hay una transferencia espiritual en la imposición de las manos. Tengamos cuidado con eso, porque a veces, inclusive, la gente se deja imponer las manos por personas que ni siquiera conoce. No conocen su familia, su matrimonio, su testimonio, su motivación, y se dejan imponer las manos porque son famosos. Entonces, tengamos cuidado con qué te transmite aquel que te está imponiendo las manos. Sí, absolutamente. Y lo hemos visto, como diría el pastor Enzo, tantas veces en nuestra vida de caminar en la iglesia. Es un tema delicado y profundo. Con respecto a los capítulos 28 y 29, que abarcan también esta porción de la Torá, se refieren básicamente ambos capítulos a ofrendas, ¿sí? El capítulo 28 habla de la ofrenda diaria permanente, llamada también Tamid, y es justamente que ahora que el pueblo había sido censado y se había dado las instrucciones para repartir la tierra, y se nombró al sucesor de Moisés, al nuevo comandante en jefe de Israel, en este capítulo, tanto el 28 como el 29, se dan ordenanzas del culto, para garantizar ahora que estaban a punto de entrar en Canaán, que no se olvidaran de Dios. Ambos capítulos ofrecen un resumen de los sacrificios diarios, los 2 sacrificios que se hacían diariamente, habla de los sacrificios semanales, es decir, el que se hacía el día de Shabbat, habla de los sacrificios mensuales, que son esos que se hacen el día de Rosh Hodesh o de comienzo de mes, habla de los sacrificios anuales y habla de las fiestas de Dios en orden cronológico. ¿Se acuerdan las fiestas que están allí en Levítico 23? Están descritas en ese mismo orden, qué ofrendas se debía realizar en cada una de estas fiestas. Justamente como ahora iban a entrar en guerra, el pueblo de Israel, podía sentirse inclinado a pensar que mientras estuvieran comprometidos en la tarea de guerrear y de conquistar la tierra, quedaban exentos de la obligación de ofrecer sacrificios. Pero la verdad es que debía ofrendarse todos los días de forma permanente, tanto a la mañana como a la tarde, el cordero, llamado holocausto continuo. Y esto también se acompañaba de una ofrenda farinácea que era consumida totalmente en el altar y la libación de vino. Y es muy importante una, porque vamos a tener tiempo para mencionar una, que es muy importante porque es semanal. Semanal, y Ada mencionó la diaria. La diaria, la semanal y la mensual. Son las más cortitas que tenemos, porque las otras son más largas. Claro, una vez por año la de las fiestas. Pero es interesante las ofrendas de los Shabbatot, ¿no? Y los novilunios. La gente, no sé si te ha pasado eso, que te dice que serán los novilunios. Novilunios. Dice, hay que hacer ofrenda a los novilunios, listo. Y pasó y queda como que está hablando en lengua, ¿viste?
Novi es nuevo y lunio de luna, luna nueva, que es lo que esperamos cada mes para iniciar el mes bíblico. El mes bíblico, cuando vemos salir la nueva luna y tienen los novilunios. Yo quiero referirme a esto un poquito, porque son mencionados juntos, tanto los Shabbatot es el plural de Shabbat, los días de reposo y las lunas nuevas. Los novilunios son mencionados juntos como grandes solemnidades del pueblo de Israel. Grandes solemnidades. Eso anótelo. Porque en el Shabbat la ofrenda debía ser doble que cualquier otro día. Lo mismo sucedía cada comienzo del mes calendario bíblico de Dios. El profeta Isaías, hablando de los cielos nuevos y la tierra nueva, lo repito, porque usted piensa, no, eso era de los judíos allá en el desierto, o cuando entraron en la tierra prometida, qué sé yo, no sé, pero eso se destruyó el templo en el año 70, vino Jesús y ahora el templo somos nosotros, no hay más sacerdocio arónico, ahora tenemos el sacerdocio de Melquisedec, qué sé yo, tantos argumentos que uno escucha diariamente donde se le quita a la Biblia autoridad a la palabra de Dios, cambiándola por interpretaciones humanas. Pero Isaías está hablando de los cielos nuevos y la tierra nueva. Todavía no llegamos ahí, pero está hablando de eso. Isaías 66, miren, el versículo 22 y 23 se lo voy a leer. Dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Versículo 23. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todas a adorar delante de mí, dijo Yahweh. El 23, anótelo en un papelito, escríbalo, recorte el papelito, péguelo con un imancito, saque el imán de la pizzería que tiene en la ladera y cuelgue este cartelito con ese imán que diga Isaías 66, 23. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Y nosotros decimos, porque ahora, perfecto, no lo hagas ahora. Después lo vas a tener que hacer durante 1000 años y no tenés la práctica. Porque ahora no, estás muy ocupado. Estás muy ocupado. ¿Muy ocupado para quién? Porque dice, vendrán todos a adorar delante de mí. ¿Estás muy ocupado para adorar a Dios? ¿Para venir un día por semana a adorar a Dios? El día de reposo. Y después quiere decir que reinaremos con Cristo en el milenio. Seremos sus reyes y sacerdotes. Reinaremos con Cristo en el milenio. Y no sos capaz de dedicarle un día ahora. Y después, ¿estás seguro que 1000 años vas a dedicarle esta adoración cada día de reposo y cada novilunio? Es para pensarlo, Pastor Enzo, esto. Nos queda una reflexión. Yo sé que usted quiere dar una reflexión de esto, y así que nos queda unos minutos para hacerlo. Sí. Es importante entender que la gente cuando escucha, la mayoría de la gente cuando escucha el tema de ofrendas siempre lo relaciona con aquello que nos han enseñado a ir a dar una ofrenda. Pero acá está hablando primero. La ofrenda diaria, que se llama la ofrenda continua, que lo dice ahí. La ofrenda continua está dada desde acá, en números, obviamente ya el Levítico comienza, pero acá la menciona. Y esa ofrenda continua era una a la mañana y una a la tarde, era todos los días. Y se terminó cuando se quedó 70 años, en el año 70, digamos, cuando se destruyó el templo. Se paró esa ofrenda porque no hay más templo. La Biblia habla y en Daniel que dice que esa ofrenda se va a restablecer en el templo nuevo que va a venir de aquí a poco. No quiero hablar de eso, sino que para que entendamos la importancia, se va a restablecer, no tiene nada que ver con nosotros porque nosotros ahora ya le vamos a explicar, pero se va a restablecer esa ofrenda y se va a volver a cortar de nuevo cuando el anticristo aparezca. Pero es bueno saberlo, porque esta ofrenda continua lo que representa
es nuestra vida en sacrificio vivo a Dios todos los días. Nosotros habla de la ofrenda continua, es uno a la mañana y uno a la tarde, ¿cierto? Es nuestra... nosotros estamos todo el día, tenemos que estar en sacrificio vivo delante de Dios todos los días. Y nuestra ofrenda, ¿cuál es? Acercarnos, o sea, hacer el camino del santuario, o sea, del tabernáculo. Entrar, pasar por el lugar, el altar del sacrificio, ahí ya tenemos una ofrenda en la mano que es, Señor, perdóname. O sea, lo estoy haciendo lo más simple posible, ¿no? Y comenzar el camino, o sea, pasar el sacrificio hasta llegar hasta el lugar santísimo. Entonces, cuando llega el séptimo día, es doble. O sea, eso es lo que está mencionando acá. Cuando llega el séptimo día, es doble. Entonces, si yo lo venía haciendo todos los días, cuando llego al séptimo, ese día lo tengo que hacer doble. O sea, no sé si lo podemos hasta leer, pero habla, dice, presentar los 2 corderos más lo de la ofrenda continua. ¿Qué nos muestra esto? La ofrenda continua es todos los días, pero hay 3 tipos de ofrenda que no tenemos que olvidar. Hay más, pero 3 tipos de ofrenda que no nos tenemos que olvidar. La ofrenda al pecado, que es la constante. Yo todos los días me presento delante de Dios y digo, Señor, perdóname. O sea, no puedo presentarme una vez sin decir perdóname. Entonces la ofrenda del pecado. Después tenemos la ofrenda de acción de gracias. Gracias, Señor, por la cantidad de cosas que Él hace por nosotros. Y las que no sabemos que hace. Porque la semana pasada nosotros veíamos a Balaam, todo lo que él preparó contra el pueblo de Dios, pero hay que entender que Moisés y todo el pueblo de Dios ni se enteró de Balaam. O sea, eso no está ahí, pero a ver, ¿qué sabía Moisés que andaba Balaam por allá, por arriba de los montes, de las piedras, queriendo maldecir a Israel? No, y sin embargo Dios ya estaba trabajando diciéndole a Balaam, no hagas esto, solamente lo vas a bendecir. O sea, Dios lo estaba guardando y Moisés y todo el pueblo ni lo sabían. Hicieron un plan de destrucción y ellos ni lo sabían. Y después, cuando vino el problema, bueno, ya lo vimos toda la semana pasada, como Dios salvó a su pueblo. Entonces, tenemos la ofrenda del pecado, la ofrenda de acción de gracias y tenemos la ofrenda de sacrificio vivo, que es la constante, la continua que nosotros hacemos. Shabbat, o sea, día de reposo, es doble. Miren qué cosa. Entonces, ¿hoy qué es? Un día que a diferencia de los otros, hacemos nuestro sacrificio vivo, darle nuestra vida siempre al Señor. Lo hacemos siempre, pero hoy doble. ¿Por qué? Porque hoy, al no trabajar, ocupamos ese tiempo en estar con el Señor. Y ahí entro a lo que dijo Horacio también. Tener en cuenta que el inicio del mes también es doble. Y no es doble, es triple, si lo vemos, ¿cierto? Porque tenemos que contar las ofrendas que están ahí. Entonces, ¿por qué? Porque es un día solemne. Y eso es algo que el pueblo... mucha gente por ahí lo dice y lo quiero decir con amor y respeto porque te dicen, no, pastor, yo sé cuándo empieza el mes porque usted lo pone ahí en internet, pero no es así. Está bien que uno lo hace porque yo siempre lo voy a hacer y ustedes también lo hacen y los demás que están aprendiendo lo hacen, pero el tema es que cuando se vio la luna nosotros ya entendemos que estamos en un día solemne, y como lo dice el Salmo 81:3, un día solemne y dice tocar la trompeta en ese día, o sea que anunciemos en ese día. Entonces, estas ofrendas que vemos acá no son ofrendas de ir a llevar algo al templo, que también se hace, sino que estas son ofrendas de nuestra vida, en sacrificio continuo, todos los días delante de Dios, pero hay un día que es doble, que es el séptimo. Hay un día que es más del doble todavía, que es el inicio del mes, y después están las fiestas para hacerlo de esa manera. Entonces, si hemos entendido así, con esto tan simple, que esas ofrendas es nuestro cuerpo en relación a Él, que es la ofrenda que Dios quiere. Dios no quiere nuestro dinero, lo que quiere es a nosotros. Hemos entendido muchísimo. Y atención, con el primer día del mes, para aquellos que lo estamos viendo, que no es un Shabbat, sino que es un día específico dado para Dios, con solemnidad, haciendo todo lo que hay que hacer, pero con mucha, o sea, siendo solemne en ese día, entendiendo que ese día es un día especial para Dios. Amén. Amén. Bueno, y dada la hora, me despido con el versículo 40, el último de acá de esta para allá, que dice, y Moisés dijo a los hijos de Israel,
conforme a todo lo que Jehová le había mandado. La palabra es mandado. Conforme a todo lo que Jehová le había mandado. ¿Cuántas cosas Dios nos manda? Y lo estamos entendiendo ahora que estudiamos semanalmente. ¿Cuántas cosas Dios nos manda? Podemos relacionar entonces este versículo, el 40, 29-40, con la enseñanza de Jesucristo, que dice, y con esto me despido y los saludo en la paz del Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hagamos lo que Yahweh nuestro Dios nos ha mandado en su palabra. Que tengan paz y bendición en el Señor. Gracias a todos por estar. Hasta el próximo sábado. Bendiciones para todos. Nos vemos el próximo sábado. Y a prepararnos porque ya entramos en el final de este libro tan lindo que es el libro de Números. Chao, chao. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresa a facultadbiblica.com.